Bien, perfecto. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a conversar con el doctor Gelson Almeida. Él fue candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Doctor, ¿cómo le va? ¿Si me está escuchando? ¿Me escucha, Buenos doctor? días, Jimmy. Sí, le escucho perfectamente. Muchas gracias. Saludo a todos. Gracias, doctor. A ver, usted estuvo ayer o anteayer en una marcha pacífica que se desarrolló en la avenida 9 de octubre, donde se ponía en duda la constitucionalidad, la procedencia de una disposición que dijo tomaría en los próximos días el municipio de Guayaquil. Es decir, por ejemplo, no ingresar a lugares públicos, prohibirle el ingreso a lugares públicos si usted no tiene el carnet de vacunación. Hablemos primero, si le parece, de lo legal y después hablamos de los otros subtemas, que son varios. ¿Por qué no? ¿Por qué a Bueno, usted le parece que no debería obligarse a una persona que cuida su salud, que no quiere enfermar a nadie, quiere sentirse protegido, a presentar ese carnet? bueno, muy bien. Yo, en primer lugar, no estuve en la marcha que sucedió en la ciudad de Bueno, pero Guayaquil. disculpe, me Estuvieron equivoqué. algunas personas que representan a colectivos que tienen los intereses claramente determinados y que tienen su cosmovisión y que muchas de ellas nosotros los compartimos. Desde el punto estrictamente legal, tenemos que comprender que el individuo tiene, desde el punto de vista constitucional, derechos a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y a la libertad también de disposición sobre lo que entiende que es básico con respecto a la aplicación de sus derechos en cuanto a la Constitución. Este tema de la aplicación a la vacuna con respecto al tema planteado, no nos olvidemos que hay instrumentos internacionales que cuando son aplicados y convienen, obviamente, son de amplio cumplimiento. Por ejemplo, el Código de Nuremberg es un pacto, es un convenio, es una serie de normas que nos pone a nosotros en la capacidad de poder establecer cuáles son los límites de este tipo de cosas. Es decir, que la discusión filosófica de que yo puedo recibir una vacuna o un procedimiento siempre y cuando tenga total consentimiento, entonces se aplica dentro de toda esta legislación de los derechos civiles y de la capacidad de decidir que cada uno tiene. En ese sentido, nosotros lo que defendemos no es la posibilidad o no de que las personas se pongan vacunas, es decir, no estamos en contra de que una vez que el procedimiento llamado vacuna esté hábil, esté aprobado y además esté comprobado, este sea aplicado, nada más cercano a la razón. Sin embargo, cuando se atenta contra la libertad, contra el derecho civil del ciudadano, que quiere imponer de una manera arbitraria algo que tiene que ver el interés público, naturalmente que sí, pero que conculca los derechos constitucionales, es el punto de inflexión en el cual nosotros opinamos que definitivamente el hombre tiene que tener libertad. ¿Cuál es mi punto de vista? Tiene que estar informado de acuerdo con las disposiciones que establece el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg tiene básicamente 10 postulados en los cuales nosotros tenemos que movernos. Tenemos que saber que el Código de Nuremberg habla de un consentimiento voluntario del sujeto humano para que sea absolutamente esencial y viable esta práctica, de tal forma que quien vaya a ser aplicada esta medida deba tener primero el conocimiento total de lo que es la vacuna o el procedimiento y tiene total libertad en decidir entre si se la pone o no se la pone. Como estamos en un sistema democrático, todo lo que conculca esta libertad de expresión hará que la democracia como tal deje de ser democracia o no. Si es que en la democracia empezamos a poner imposiciones que se van sobre las disposiciones constitucionales y en este caso supranacional, pues estamos en un punto en el cual no es democracia. Y hacer una obligación, imponer una sanción al libre tránsito, a la libre asociación, por un asunto que está prohibido expresamente en la Constitución, entonces eso demanda que cada uno de nosotros tengamos una reacción. Y en nuestro caso nos oponemos, repito, a la libertad, al impedimento del ejercicio de esa libertad y no a un procedimiento como tal. Ya, doctor. Ahora, hay que hablar de todos los municipios porque mañana, hoy anunció Guayaquil, mañana puede ser Quito, pasado puede ser Cuenca, el que anuncie medidas, ¿no? En este sentido. Por la vía de una ordenanza, la ciudad puede ordenarse o desordenarse, como sea, pero por la vía de una ordenanza no puede, por ejemplo, puntualmente disponer, voy a inventar algo. No puede ingresar al área del Malecón Simón Bolívar o Malecón 2000 si no presenta carnet de vacunación. Es un espacio municipal. ¿Qué tal ahí con una ordenanza?
Usted va a encontrar quienes seguimos la doctrina purista de la Constitución, enseñaban en la universidad que Kelsen, en la pirámide jurídica, que habla de una jerarquía legal. Ningún instrumento legal dentro del país puede estar en contradicción a lo que la Constitución establece. Usted va a ver cómo el día de mañana, cuando esto empiece a dar, empiezan a llover las acciones de protección. ¿Por qué? Porque se vulnera uno de los derechos constitucionales. Entonces no se me puede a mí imponer ninguna restricción desde el punto de vista legal cuando la Constitución a mí me faculta que yo ejerza libremente mi derecho de aplicación o no de este procedimiento, de tal forma que aquí en Guayaquil, en Quito o en cualquier parte del país no se puede conculcar la norma constitucional. Claro, pero si fuera, a ver, el problema de la COVID-19 es un problema grave de salud pública. Supongamos Guayaquil con su metrovía, Quito con su trole y Cuenca con su tranvía. Deciden los alcaldes que en esos lugares donde hay aglomeración es necesario que la persona que quiere subirse presente su carnet de vacunación. Supongamos también que ya hayan pasado unos 2 o 3 meses cuando ya todos o la mayoría estén vacunados. Eso también es un problema que enfrenta a la Constitución con una grave crisis de salud pública que debe ser atendida. Repito que aquí lo que tratamos de hacer nosotros es establecer la viabilidad para que cada persona decida libremente con respecto a la aplicación de esto. Y vuelvo a señalar el hecho de que el tema de la pandemia es un asunto que demanda, como yo lo dije en la campaña, usted recordará, tuvimos una entrevista. Yo entiendo que el Ecuador necesita políticas de Estado para que no estemos reaccionando ante este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se pueden poner de acuerdo todos los alcaldes contra norma constitucional expresa. Y repito, si es que a alguien se le ocurre establecer y ejercer su derecho que está establecido en la Constitución, que es para que no se le conculque el derecho a la libertad, y empieza a ejercerlo desde el punto de vista constitucional, lastimosamente para las personas que están queriendo regular esto de una manera por medio de la imposición de la fuerza, de ese criterio, vamos a ver que hay una contradicción, es decir, la norma constitucional no ha dejado de tener validez. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago. Una pregunta, ¿usted ya se vacunó? No. No se va a vacunar. Me voy a vacunar cuando sea vacuna. Cuando sea vacuna. Claro. ¿A qué se refiere cuando ¿Qué sea le vacuna? falta? Ustedes han visto que la Organización Mundial de la Salud ha aprobado un procedimiento de contingencia, un procedimiento de emergencia. Es decir, lo que nosotros estamos recibiendo hoy como sociedad mundial es un procedimiento de contingencia, no es un procedimiento de vacunación como tal. ¿Cuáles son los parámetros para que la vacuna sea vacuna? Hay algunos, ¿no es cierto? No vamos a agotarlos en este momento, pero ¿cuáles son de ellos? Por ejemplo, que tenga aplicación de larga data, que tenga que se haya probado en animales, que se haya probado en personas, etcétera, etcétera. Hoy, como bien dicen ustedes, aparece un asunto que es de contingencia y la OMS aprueba este procedimiento de emergencia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que una vacuna, se entiende según el protocolo médico internacional, la vacuna tiene una plena efectividad. Por ejemplo, la vacuna contra la viruela, que es hecha a partir de las pústulas de una pus que sale del ganado vacuno. Entonces, a partir de eso se inocula al ser humano, ha tenido pruebas y resulta efectivo en el 100% de los casos. Es decir, usted se vacuna contra la viruela y está listo. No le va a dar viruela nunca más en su vida. Nosotros acá lo que estamos haciendo es menguando los efectos de una enfermedad como la del COVID-19. Entonces, no ha pasado el tiempo, no ha superado los protocolos. Y nosotros estamos hoy en fase de experimentación, repito, que por contingencia en este momento nosotros tenemos que aplicar eso de ahí, claro que sí. Hay una de todas las vacunas que en el caso extremo cumpliría los requisitos de esto, que es la Sinovac. Esta aquí es la que más se asemeja a todos los protocolos médicos, pero la mayoría de las otras tienen experimentación. Mire usted que si usted se vacuna el día de hoy, usted no se le erradica la posibilidad de que se contagie, sino que se menguen los efectos. Entonces, repito, es un procedimiento de contingencia. Al ser una vacuna, esta va a tener efectividad 100%. Doctor, mientras tanto, estamos experimentando. Claro, yo entiendo, pero ¿no cree que el solo hecho de menguar estos efectos ya es suficiente como para poder, primero, no morir, segundo, no llenar todas
las UCI y todos los hospitales. Segundo, colaborar con que otras personas y con que mi familia no se muera. A lo que voy es, usted habla mucho de derecho, pero hay un principio en derecho que es poner el bien común sobre el interés particular. Y como decía Jimmy, esto es un tema de salud pública. Y si bien es cierto, no sé, tendría que investigar yo también en temas científicos, que no es que es vacuna como tal, como la del sarampión y la viruela, etcétera, pero esto también lo que hace es evitar que suceda lo mismo que sucedió durante todo el 2020 y se muera una cantidad de personas que a la larga hace mucho daño a la salud mental, a la familiar, a todo el mundo en general. Estamos viviendo una pandemia. ¿No sería bueno también auspiciar que la gente igual se vacune para evitar que esto suceda? Sí, de acuerdo con usted totalmente. Repito, cuando sea vacuna, yo estoy totalmente de acuerdo con que se inocule al 100% de la población con resultados 100% eficaces. Lo que usted dice es totalmente correcto, es verdad. Pero repito que el efecto de la vacuna es el mismo de la mascarilla, es el mismo del visor, es el mismo de utilizar otros elementos de cuidado personal, del alcohol, de tener todas las medidas. ¿Por qué? Porque tanto lo uno como el otro logran el mismo resultado, es decir, impedir que se produzca el efecto de la mortandad. Lo que ha hecho esta aplicación de contingencia, vuelvo a repetir que dentro del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, lo que se ha tratado es de menguar la mortalidad. Lo que usted dice es totalmente acertado. Y no tenemos en el momento actual la capacidad de decir que existe una vacuna 100% eficaz que impida que estos efectos de mortandad se den. De tal forma que, yo repito, no estoy en contra de la vacuna, estoy en contra del procedimiento experimental. Ahora, si las personas quieren inocularse esto, conociendo, como dice el código de Nuremberg, los efectos secundarios que pueden tener. No es la mayoría de personas que experimentan, pero sí hay casos de trombosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto viene a ser un coagulante. No se olvide que trata con la proteína, la circulación, en fin, una serie de cosas. Así que nosotros tenemos que tener plena conciencia para poder optar. Repito, yo no estoy en contra de que las personas se apliquen el procedimiento actual de contingencia. Lo que estoy en contra es que se imponga a una persona que podría tener una predisposición, que se le obligue. Por ejemplo, alguien que sufre de problemas de coagulación, que tiene varices, que tiene tendencia a la trombosis, etcétera, y se inocula eso con la altísima posibilidad de coagulación. Si el Estado le impone, yo le pregunto, y esa persona muere producto de eso que ya se ha producido en algunos lugares, ¿quién se hace responsable de eso? Ya. Claro, ya, entonces para entender mi última pregunta, usted no tiene nada que ver entonces con el grupo que estuvo aquí en Guayaquil hablando de que no vacunas, no eso no. El procedimiento tiene que ser legal, ¿verdad? Nosotros no podemos salir de la premisa de que nosotros nos oponemos por oponernos hasta cierto punto de una manera no razonada. Todo tiene que tener un sustento científico en cuanto a la medicina, un sustento técnico en cuanto a jurídico, un sustento moral en cuanto a la convicción del individuo. Es decir, vamos al punto constitucional que dice que nosotros somos libres para decidir si nos ponemos o no nos ponemos este procedimiento. Doctor Almeida, ¿cómo ha estado? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? A los meses que lo vemos. ¿Cómo está, doctor? Oiga, a ver, pero solamente para cerrar el tema de las vacunas, usted esperará la vacuna hasta cuando usted considere que cumple todos los protocolos. No es de esas personas que dicen que te están metiendo un chip, que es para rastrearte, que es el 5G, que es para esterilizarte, que es un control de la natalidad, que son los grupos, ¿cómo es el grupo de Soros y todo eso, no? A ver, cada uno dentro de la convención de Nuremberg le va a hablar, ¿verdad? ¿Por qué le ponen a ustedes esto aquí? Mire, si no hubiera esta dialéctica, no hoy, sino en todos los procedimientos adecuados, cada uno va a tener su propia cosmovisión. La cosmovisión de cada uno puede ir desde el punto de vista de la bioética, de la religión, de la cosmovisión, de la escatología, de la cuestión técnica jurídica, que es la que a nosotros nos anima. Nosotros tenemos, por ejemplo, el movimiento PRO, que está hoy llevando adelante su proceso de legalización para ser representados y representar a un importante sector de la nación ecuatoriana. Y cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, el grupo que defiende ese tipo de cosas tiene su postura documentada y firme. Nosotros en este momento estamos yéndonos acerca de la inconveniencia de que a una persona se le conculquen los derechos de las libertades fundamentales. El rato que nosotros empezamos en democracia a imponer estas cosas, relativizando lo absoluto, estamos en un grave problema. Entonces yo creo que tenemos que aplicar límites, ¿no? Y principios, racionalidad, legalidad, proporcionalidad, efectividad, practicidad, en fin, una serie de cosas. En nuestro caso nosotros vamos por la practicidad, legalidad de los actos. Doctor, miren,
con todo el respeto del caso, y ojalá se me haga la boca chicharrón. ¿Qué pasa si usted llega a UCI, doctor? Por no vacunarse. A mí ya me dio COVID. ¿Ya? Yo ya tuve COVID y tuve un procedimiento, realmente pasamos el asunto y como usted bien dice, que Dios no lo permita y que se le haga la boca chicharrón. pero existe un procedimiento para menguar, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Nosotros podemos ser responsables en cuanto a nuestro sistema inmunitario, en cuanto a nuestra manera corporal de responder. Cuando me dio COVID, yo lo que hice fue guardar los protocolos mínimos, ¿verdad? Y salimos adelante. Es decir, ese es un escenario que le podría pasar a cualquier persona, pero usted me pone un punto, yo le pongo el otro. Me dio y no estuve en uso. Perfecto. Doctor, y la última interrogante de la entrevista en honor al tiempo. A ver, ayer o antes de ayer creo que fue la movilización en Guayaquil. Aparte del tema de las vacunas, también había un grupo en contra del tema del aborto. ¿Cuál es la posición de usted? Bueno, conocemos cuál es su posición, pero recordemos que ya hay una sentencia por parte de la Corte Constitucional. Las agrupaciones que están cercanas a usted o que lidera usted, ¿qué van a hacer? Recordemos que todavía se tiene que tratar la normativa en la Asamblea Nacional, que ya es disposición de la Corte Constitucional que tiene que debatirla. ¿Qué posición van a tener ustedes? En ese punto sí estamos en absoluto acuerdo con respecto al no aborto. A mí existe una sentencia de la Corte Constitucional con respecto a una acción de protección o a la solicitud de inconstitucionalidad del artículo del Código Orgánico Integral Penal. Aquí no se ha reformado la ley constitucional y también no se olvide que se están conculcando los derechos. Pasa exactamente lo mismo que pasó con respecto al matrimonio igualitario, vulnerando el debido proceso con un criterio absolutamente discrecional de los señores de la Corte Constitucional. Tenemos la opinión sumamente certera de, por ejemplo, una de las juezas, que es Carmen Corral, quien deja a salvo y dice: esto de aquí es terrible. Si nosotros no protegemos la vida, ¿quién la va a proteger? Dejando a salvo su derecho a decir que no hubo unanimidad. Sí, la mayoría lo decidieron, pero lo decidieron mal, de tal forma que además se le ordena, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo que tome parte en un asunto que es ilegal. Y este procedimiento ilegal va a suponer una lluvia de acciones de protección contra un acto de la Corte Constitucional, que no vamos a decir que es de última instancia. ¿Por qué? Porque la Defensoría tiene que presentar a la Asamblea va a conocer en una de las comisiones, la comisión va a tener que resolver contra una norma constitucional. Estamos absolutamente en contra. ¿Qué es lo que vamos a hacer todos a nivel nacional? Nos hemos levantado y ahí sí, repito, estamos en absoluto acuerdo. Lo que hemos de hacer es movilizarnos, lo que vamos a hacer es plantear posiciones prácticas, posiciones académicas para defender el más inmanente de todos los derechos. El derecho a la vida no se discute, ni se defiende, se aplica. En este momento nosotros, repito, no se puede relativizar el derecho a la vida. Esa persona que está ahí, ese ecuatoriano que fue engendrado, no puede ser discriminado en cuanto a la forma de su concepción. Es una forma de discriminación. ¿Quién defiende esa voz? De tal forma que habemos suficientes hombres y mujeres que vamos a defender esta postura. Doctor, la última pregunta, y yo siento que a veces se contradicen. Yo respeto muchísimo la opinión de las personas pro vida, eso no está en discusión, solo que yo siento que a veces se contradicen y por favor me puede debatir sobre este tema. Ustedes hablan del derecho a la vida, hablan de defender la vida, hablan de elección. Y usted incluso está diciendo que vacunarse o no, ponerse la vacuna o no, utilizar la mascarilla o no, es también elegir y decidir y defender la vida. ¿Por qué en este caso las mujeres, si están en contra de que una mujer defienda su vida o elijan lo que quieren hacer o no con su cuerpo? Eso es lo que yo veo como contradicción. ¿Me puede por favor decir por ese lado qué sucede por ahí? Sí, bueno, realmente es una percepción suya, ¿no? Porque cuando se trata del cuerpo propio, usted puede hacer lo que usted quiera, pero resulta que aquí hay otra vida. No está decidiendo sobre su propio cuerpo, está decidiendo sobre la vida de otro. Que está en mi cuerpo. Pero está decidiendo sobre otra vida. El artículo 45 de la Constitución defiende el derecho de esa persona y el suyo. Entonces usted tiene que respetar, y aquí están los límites, ¿no es cierto? La contradicción más bien es de las personas que no entienden el artículo que dice que el que está concebido tiene derecho a la vida, independientemente de la concepción propia. Es como que yo digo, yo tengo derecho a la vida y usted también, pero me parece que su vida a mí me afecta, entonces yo le mato a usted. No se puede hacer eso, se tiene que respetar las dos vidas. Claro, en este caso, bueno, igual usted va a respetar ya el mandato de la Corte Constitucional, porque ahí ya no hay marcha atrás. Eso hay que respetarlo. La Corte Constitucional está encima de nosotros.
el mandato de la Corte Constitucional es ilegal en sí mismo. Y el rato que tenga aplicabilidad por ejemplo, el legislativo tiene que hacer una aplicación de algo que es ilegal, es decir, que está contra el artículo 45, ¿verdad? Lo dispuesto por la Corte Constitucional, por muy Corte Constitucional que sea, se opone a lo que la Constitución dice. Por eso es importante y tenemos que saber que si nos vamos a la consulta popular, el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir, porque no se puede hacer una reforma sin que se cambie la norma constitucional. Entonces aquí resulta que los ecuatorianos, desde que somos concebidos, tenemos derecho a la vida y ese es el derecho que se tiene que proteger sin relativizarlo. Bien, muchas gracias, doctor Gerson Almeida, ex candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Que tenga usted un buen día, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, saludos a todos, siempre un gusto estar con ustedes.